Leíste tu propio obituario, un futuro de deudas, ruina y el suicidio de tu familia, todo escrito para vos. Pero ahora conoces el guión de esa tragedia. Cada página, cada línea. El mundo entero espera tu caída. ¿Vas a dejarlo ganar? Con los planos del futuro en la mente, cada palabra no construye un edificio, demuele el destino que te impusieron. Él pone el primer ladrillo de su imperio. Vos pone el tuyo, con un like y suscríbete para ver cómo lo construye. En medio de una pradera expansiva, con una bandera ondeando al viento y una pala en mano, un hombre se preparaba para empezar una obra monumental. A su lado, un compañero más serio y varias criaturas pequeñas parecían animarlo, o al menos eso pensaba él. Porque acá ya no era Kim Soo-ho, el ingeniero de nuestro mundo, sino Lloyd Frontera. Con un golpe de pala, el suelo se iluminó, revelando un plano holográfico de una ciudad entera. Lloyd, un ingeniero civil en su vida anterior, pero con una historia que, según él, iba a cambiar el mundo, no podía contener su euforia. Todo esto, para él, era sinónimo de una sola cosa: plata. Mientras se reía a carcajadas por su plan de riqueza, su compañero, Javier, no pudo evitar preguntarle si por fin se había vuelto loco. Pero para entender cómo Lloyd llegó a estar así, tenemos que ir un poco más atrás en el tiempo. Hace unos años, un día cualquiera, un pibe llamado Kim Soo-ho de repente se encontró tirado en el suelo con un mensaje flotando frente a él. Tu deseo fue elegido y concedido por un ser supremo, decía la notificación, seguida de aplausos virtuales. ¿Su deseo? ¿Cuál deseo? Kim Soo-ho no entendía nada. El mensaje continuó, informándole que ahora tomaría la apariencia de un personaje de El ingeniero de sangre de hierro, la novela que había estado leyendo la noche anterior. Hacelo lo mejor que puedas, buena suerte, terminaba el mensaje con una alegría exasperante. Acostado en el piso, solo y con frío, se preguntaba qué demonios estaba pasando. No había tomado nada. ¿Cómo era que todo esto se sentía tan real? ¿Sería como esos webtoons de reencarnación? ¿Había entrado a otro mundo? Pero, si era así, ¿por qué había despertado tirado en un camino de tierra? Para colmo, hasta sus labios se le habían dormido por dormir a la intemperie. Y el sistema no dudó en notificarle esta anomalía de condición con el mismo tono alegre. Ya sé que estos mensajes son súper molestos, se quejó, golpeando el aire. Mientras intentaba procesar si esto era un sueño o la realidad, y quién era él ahora en este nuevo mundo de la novela, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Señor Lloyd, lo llamó Javier, confirmando su nueva identidad y la realidad de su destino. ¿Vos acá? Te estuve buscando, dijo una voz. Era Javier, el personaje principal de la novela, que ahora se presentaba ante Lloyd con toda su aura de galán. Lloyd se dio cuenta de que no solo estaba en la novela, sino que él mismo era Lloyd Frontera, el patán del que todos hablaban. Javier, con un aire de reproche, le preguntó si no recordaba por qué había estado tirado en el camino. Al parecer, Lloyd había estado bebiendo y destrozando un bar antes de desmayarse, y el propio señor de la casa, su padre, lo había mandado a buscar preocupado por su hijo problemático. De vuelta en la mansión, Javier le informó que al día siguiente daría un informe completo de sus desmanes. La noticia no le gustó nada a Lloyd, pero la determinación de Javier era inquebrantable. Antes de que se fuera, Lloyd le soltó la pregunta clave. «Nuestra casa está ahogada en deudas, ¿verdad?» Javier lo miró con una expresión que lo decía todo, sorprendido de que el verdadero Lloyd supiera algo así. Solo en su habitación, el ingeniero reencarnado se puso a recordar la novela. La noche anterior, en su antigua vida, la había terminado de leer en su pequeño cuarto de la universidad. Él conocía el destino de Lloyd Frontera, la familia era estafada y perdía todo, llevando a los padres al suicidio. Y Lloyd, el hijo, se convertía en un borracho que moría ahogado en su propio vómito. La rabia lo invadió. ¿De qué le servía ser un varón si su destino era tan miserable como el de su vida anterior en Corea? Se preguntaba por qué la entidad suprema le había concedido un deseo tan cruel. Al día siguiente, bajo la luz de la mañana que bañaba la mansión, Lloyd se encontró con su madre Marbella. Con una mirada de preocupación, ella le preguntó si era cierto que había roto los muebles de la taberna la noche anterior. De la mañana que bañaba la mansión, Lloyd se encontró con su madre Marbella.
Con una mirada de preocupación, ella le preguntó si era cierto que había roto los muebles de la taberna la noche anterior. Lloyd, con la cabeza gacha, hizo un esfuerzo para disimular su conflicto interno, y aunque la culpa era del viejo Lloyd, aceptó la responsabilidad, prometiéndole que esta vez iría a disculparse de verdad. Su madre y Abiel lo miraron con genuina sorpresa, algo que Lloyd notó, pero que él, desde su nueva perspectiva, encontró extraño. ¿No deberían estar orgullosos de que por fin se esté haciendo cargo? Mientras caminaban por las calles del pueblo, la reputación de Lloyd se hacía evidente. Los aldeanos, al verlo, cambiaban de rumbo, bajaban la mirada o incluso se escondían. Un hombre que empujaba una carreta llena de heno se sobresaltó tanto que casi lo tira todo, y un niño que miraba por la ventana fue rápidamente apartado por un adulto que cerró la persiana de golpe. El sistema no tardó en confirmar lo obvio. La gente de este pueblo siente repulsión por vos. A lo que Lloyd solo pudo responder internamente, sí, ya sé. Intrigado por la presencia constante de Abiel, Lloyd le preguntó por qué lo seguía. La respuesta de su compañero fue contundente. El Señor me ordenó que te escoltara para evitar que se repita lo de ayer. Pero no te estoy escoltando a vos, Sir Lloyd, estoy escoltando al pueblo de vos. La cruda verdad golpeó a Lloyd, quien no tardó en darse cuenta de que era visto como una plaga. Decidido a limpiar su imagen y, más importante aún, a evitar el trágico destino que le esperaba según la novela, que incluía terminar sin un peso y viviendo una vida miserable, Lloyd empezó a idear un plan. Tenía que saldar las deudas de su familia, y rápido, para asegurar el futuro de lujos que anhelaba. Se imaginó a sí mismo bañándose en oro, viviendo sin preocupaciones hasta la vejez. ¿No hay alguna forma de hacer trampa?, se preguntó, y justo en ese momento, una notificación del sistema apareció. Sí había trampas. Sin embargo, las supuestas habilidades que le otorgaba el sistema eran un chiste de mal gusto. El canalla, una habilidad pasiva que hacía que la gente lo mirara con desprecio. Y el borracho problemático, que le permitía caer tan bajo que se comportaba de forma indigna. Lloyd, indignado por lo inútil de sus poderes, agitó los brazos en señal de frustración. En ese momento llegaron a la taberna. Abiel lo miró con escepticismo. ¿Me mentías cuando dijiste que ibas a disculparte? Lloyd, pillado con las manos en la masa de sus pensamientos, rápidamente negó todo, asegurando que solo estaba distraído. Abiel simplemente cerró los ojos y, con una mezcla de resignación y cansancio, le indicó que entraran. Lloyd, con una forzada sonrisa y un exagerado «pardon-moi», cruzó el umbral. Abiel, a su lado, no podía evitar una ceja levantada. Algo había cambiado en Lloyd desde la noche anterior. Ahora parecía una persona completamente distinta. Al entrar, la escena era un desastre, muebles destrozados, mesas rotas, hasta un cráneo decorativo colgando de una pared agrietada. Era el resultado de los últimos desmanes del propio Lloyd. Con un esfuerzo, Lloyd se inclinó ante el dueño de la taberna pidiendo perdón formalmente por sus acciones. Pero la disculpa, en lugar de calmarlo, solo logró asustar más al pobre hombre, que le rogaba que no hiciera nada. Lloyd se dio cuenta de que su reputación era tan mala que hasta una disculpa sincera sonaba amenaza. «Ah, bueno, si así no funciona, seré un poco más informal», pensó, y con un encogimiento de hombros y un «perdón, che», intentó una disculpa más a su estilo. El dueño, con una mezcla de miedo y resignación, solo pudo murmurar que no era necesario. Una vez fuera de la taberna, mientras caminaban por el sendero, Lloyd se quejaba de que su disculpa no había servido de nada. Abiel, con la seriedad que lo caracterizaba, le explicó lo obvio. «Vos destrozaste todos los muebles y la decoración de la taberna. Todo lo compró con mucho esfuerzo y plata. ¿Cómo iba a estar contento si no lo compensas?» Lloyd, ya preocupado por la inmensa deuda de su propia familia y su mala relación con los vecinos, se frustró aún más. «¿Qué puedo hacer?», pensó, dándose cuenta de que estaba atrapado.
Abiel añadió que la cosa era todavía peor. La mamá del dueño seguía sufriendo por el frío del invierno pasado y la violencia de Lloyd solo había agravado su angustia. Mientras Lloyd observaba el ambiente lúgubre de la taberna y el fuego escaso de una chimenea, empezó a unir cabos. Era obvio que con una sola chimenea no se podía calentar todo el lugar y la gente mayor la pasaba muy mal con el frío. No existían los sistemas de calefacción modernos de su mundo. Y de repente se le encendió la lamparita. Una idea brillante. ¡Lo tengo! ¡Claro que lo tengo!, exclamó Lloyd, los ojos desorbitados por la revelación. Si no había un sistema de calefacción, él podía construirlo. La gente lo compraría sin dudar y ni siquiera sospecharían que venía de ese canalla de Lloyd Frontera. Pero él sabía que era posible. No para Lloyd, sino para Kim Soo-ho. Recordó su vida anterior, un ingeniero civil que había construido casas en días, un trabajador de la construcción que no paraba día y noche. Esa era su oportunidad para cambiarlo todo. Solo con eso pagaría todas las deudas de su familia. Lleno de una energía contagiosa, arrastró a Abiel de vuelta a la taberna, anunciando que iba a conseguir su primer encargo. Pero justo cuando la emoción estaba en su punto máximo, una notificación del sistema apareció de la nada. Tu verdadera aventura acaba de empezar, decía, presentándole el nuevo sistema de puntos de relación, o RP. Estos puntos, se explicaba, se conseguían mejorando los vínculos con personajes clave. Lloyd se quedó boquiabierto al ver que su puntuación inicial era un rotundo 0. Al intentar descifrar cómo funcionaba, el sistema le lanzó una bomba. La impresión favorable que tenía Abiel de él era un desolador -30. No podía creer lo baja que era. Decidido a cambiar la situación, Lloyd intentó un acercamiento, lanzándole un cumplido a Abiel con la esperanza de sumar algún punto. Pero para su sorpresa, lejos de mejorar, la puntuación bajó aún más, llegando a -31. Frustrado, Lloyd decidió guardar el asunto de las relaciones para otro momento, dándose cuenta de que debía ser más cuidadoso para no empeorar las cosas. Ya de vuelta en la taberna, Lloyd se plantó frente al dueño con un contrato en mano, presentándose no solo como el cliente, sino también como el contratista. Se ofreció a cubrir todos los destrozos que había causado, pagando el costo total de la construcción del nuevo sistema de calefacción, e insistió en que el dueño firmara. Sin embargo, el tabernero lo miraba con una desconfianza palpable, algo que el sistema confirmó al mostrar la bajísima fiabilidad que le tenía. Lloyd se dio cuenta de que su pésima reputación era un obstáculo gigante y que no podía arruinar su gran plan. Así que, con un suspiro de resignación, decidió usar su fama de canalla a su favor. «Nos vemos siempre, ¿no? ¿Por qué no podés simplemente confiar en mí, che?», le preguntó con una cara de fastidio exagerada, casi como si lo estuviera regañando. El dueño, visiblemente intimidado y empapado en sudor, no tuvo más remedio que firmar. Con el contrato en mano y una risa un tanto malévola, Lloyd le aseguró al dueño que no se arrepentiría, mientras Abiel lo observaba en silencio, sin una pizca de sorpresa en su rostro. Afuera, pala en mano, Lloyd se preparaba para empezar a trabajar en un sistema sencillo, sin necesidad de medidas exactas. Pero Abiel, que no le perdía pisada, le preguntó directamente si estaba creando una nueva forma de molestar a la gente, ya que había amenazado al dueño para que firmara el contrato. Lloyd, sin mirarlo, evitó la pregunta. Abiel, sintiendo que Lloyd se le escapaba, le preguntó si todo esto no era más que una nueva forma de molestar a la gente. Lloyd, sin siquiera mirarlo, decidió desviar la conversación. ¿Escuchaste alguna vez hablar de la distorsión cognitiva?, le preguntó. Abiel, desconcertado por el cambio de tema y la nueva forma de hablar de su varón, apenas pudo responder que no. Lloyd continuó explicando que la distorsión cognitiva era como un prejuicio, una forma de pensar negativa que se aferra a la mente. Abiel, que creía firmemente que su opinión sobre Lloyd se basaba en la experiencia, no en prejuicios, se quedó sin palabras al escuchar la réplica de Lloyd. ¿Acaso la experiencia y la estimación no vienen también del pasado? El guardia, cada vez más sorprendido por el inusual giro en la conversación y la elocuencia de Lloyd, empezó a dudar de lo que creía saber de él. Lloyd, con una determinación inquebrantable, afirmó que haría sonreír al tabernero y a su madre y que esa sonrisa sería la base de su futura fortuna. Y así fue. Con una pala en mano, Lloyd empezó a cavar la tierra sin parar, moviendo la tierra con fuerza y repitiendo el proceso una y otra vez.
Usó la madera del almacén de la mansión familiar para construir una estructura de madera sólida. Después, aplicó arcilla roja del río para las paredes exteriores, levantando una casa en tiempo récord. Pero el esfuerzo fue brutal. Su cuerpo, débil y poco acostumbrado al trabajo físico, cedió, dejándolo exhausto en el suelo. Javier lo observaba. No podía creer lo rápido que había avanzado la construcción, aunque Lloyd aclaró que, en realidad, le había tomado una semana entera. El guardia seguía atónito, preguntándose dónde había aprendido Lloyd esas habilidades y si realmente iba a cumplir su contrato. ¿El canalla de Lloyd Frontera haciendo algo productivo? Era increíble. Pero el trabajo no terminaba. Lloyd se levantó tembloroso y, sin tiempo para descansar, tomó un hacha para cortar los troncos que necesitaba. Con los músculos adoloridos y la mente nublada por el cansancio, dio un golpe torpe que estuvo a punto de salirle muy caro. Justo cuando el hacha estaba por golpearlo, una mano veloz detuvo el arma en el aire. Era Javier. Con una calma inesperada, el guardia le preguntó qué intentaba hacer. Entonces, con la precisión de un maestro, Javier le mostró cómo cortar la madera. En un abrir y cerrar de ojos, dividió el tronco en tablas perfectas, del tamaño exacto que Lloyd necesitaba. La madera voló por el aire, cayendo al suelo de forma ordenada. Lloyd, con la boca abierta y un pulgar en alto, no pudo más que maravillarse ante tal demostración de habilidad. El propio Abiel pensó que sus años de entrenamiento con la espada no eran tan diferentes de usar una herramienta moderna como el hacha. Lloyd, aún en shock, lo llamó por su nombre, un gesto que, viniendo de él, significaba un cambio profundo en su relación. Y así, Lloyd, con la pala en mano y esa sonrisa que lo caracterizaba, le preguntó a Abiel si podía seguir ayudándolo, esta vez con la excavación. Abiel no podía creerlo, no solo no le daba las gracias, sino que le pedía más trabajo. Como se esperaba de él, pensó, mientras su respeto por Lloyd se hundía aún más. Pero Lloyd no se achicó. Con su labia de siempre, le recordó a Abiel que su ayuda no era del todo desinteresada, que le picaba la curiosidad por ver el resultado final y que, si quería verlo rápido, la mejor forma era trabajar juntos. La lógica era aplastante y, aunque Abiel seguía desconfiando y pensando que Lloyd era un caso perdido, la verdad es que su cambio en los últimos días lo tenía intrigado. Así que, con un suspiro, aceptó, convencido de que solo trabajando codo a codo podría entender qué tramaba el ex canalla. Y así fue como ambos se metieron de lleno en la tierra, pala tras pala, sudando la gota gorda, hasta que, finalmente, la obra estuvo lista. Lloyd levantó los brazos al cielo, una gran sonrisa en la cara. Estaba terminado. Orgulloso, señaló un símbolo en la pared de la pequeña casa, su logo personal, su marca. Quería que Abiel viera lo que habían logrado. Dentro, el sistema de calefacción, el famoso Gudel Ondol, ya estaba encendido, irradiando un calor agradable que se sentía hasta en los huesos. El tabernero y su madre, la viejita, estaban tendidos en el suelo, asombrados por el milagro. Sus rostros reflejaban una felicidad que hacía mucho no sentían. La mujer, especialmente, sentía cómo sus viejas articulaciones se relajaban con el calor. El tabernero no podía entender cómo era posible. Lloyd, al ver la reacción, sonrió con satisfacción. Claro que estaban sorprendidos, después de todo, estaban experimentando el poder de su magia ingenieril. El tabernero, con lágrimas en los ojos, le agradeció al joven Lloyd, conmovido al ver a su madre sonreír así después de tanto tiempo. Javier, testigo de todo, no pudo evitar que su percepción de Lloyd cambiara drásticamente. Él había prometido ver sonreír al tabernero y a su madre, y lo había cumplido. Ya no era solo su forma de hablar o sus gestos, era su esfuerzo inquebrantable por cumplir su palabra lo que realmente lo estaba impactando. Y mientras Javier procesaba el cambio, un cartel flotante le confirmó lo obvio. Su impresión sobre Lloyd había subido, aunque todavía estaba en números rojos con un -29. Lloyd, con una sonrisa, notó su mirada. ¿Será que ahora pensás que ya no soy un inútil?, le preguntó. Abiel lo negó al instante, pero Lloyd sabía que las cosas estaban cambiando. Con su primer contrato exitoso bajo el brazo, aunque se había gastado una fortuna en madera, el esfuerzo había valido la pena. Esa pequeña taberna se había convertido en su casa modelo,
Y pocos días después, una fila de curiosos se formaba afuera para probar el calor del innovador sistema. La gente salía asombrada, hablando de lo bien que se sentía. Algunos hasta decían que casi se derretían del calor. Lloyd, con su energía habitual, estaba en su salsa, golpeando la mesa y ofreciendo sus servicios a todo el que pasara. Les mostraba planos, les explicaba que podían construir una casa nueva o adaptar sus pisos, y hasta les ofrecía un 10% de descuento si firmaban por los 2 paquetes. Pero la sombra de su vieja reputación era larga. Abiel lo interrumpió, señalando la obvia verdad. La gente no confiaba en él. «¿Por qué no confían en mí? Nos conocemos de toda la vida», se quejaba Lloyd, sin entender del todo. En ese momento, la situación dio un giro inesperado. Una voz grave y familiar interrumpió la venta. Era Arcus Frontera, el padre de Lloyd, quien apareció en escena visiblemente molesto. «¿Qué diablos estás haciendo, Lloyd?», le increpó. Y al instante, la impresión del padre hacia él bajó a un rotundo -20. La confrontación continuó en la mansión familiar, en la formalidad de un comedor enorme. Lloyd, visiblemente fastidiado, comía en silencio, pensando en cómo su padre no paraba de entrometerse. Le preocupaba que le prohibiera seguir construyendo. «Escúchame bien, ¿qué es lo que andas tramando ahora?», lo interrogó su padre. Lloyd, con desinterés, simplemente respondió que le había construido una habitación climatizada al tabernero porque éste se lo había pedido. Su padre, aún más molesto, le preguntó si estaba haciendo tratos con la gente del pueblo. Lloyd, con un bocado en la boca, le dijo que ya sabía la respuesta. Arcus le recordó que la prioridad de la familia era cuidar a su gente y que las mentiras o engaños no serían tolerados. Lloyd, frustrado, pensó que, hiciera lo que hiciera, la gente siempre iba a malinterpretarlo, y le aseguró a su padre que no había nada de qué preocuparse. Pero Arcus, sin esperar más explicaciones, le dijo que ya no había nada más que hablar y se retiró. Lloyd, aliviado, respiró por dentro. «Corre, corre, andate, andate, andate». Arcus siguió insistiendo en que la familia tenía sus problemas, pero que él los resolvería y que Lloyd no debía desviarse del buen camino. Pero para Lloyd, esas palabras le sonaban a un eco de su vida pasada, cuando su propio padre le decía lo mismo mientras la situación se derrumbaba a su alrededor. «No voy a dejar que el dinero me haga miserable otra vez», se prometió, sintiendo una renovada determinación que lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de las apariencias. Esta determinación resonaba con un eco de su pasado. Mientras Lloyd hacía cálculos sobre sus ventas de sistemas de calefacción, 2 figuras corpulentas pasaron a su lado sin saludarlo, algo impensable para un hijo de varón. Eran Midlof y Shailo, 2 prestamistas que no auguraban nada bueno para la familia Frontera. Y no se equivocaba. Los prestamistas se dirigieron directamente a una sala donde estaba Arcus, el padre de Lloyd, y lo acorralaron. Le recordaron que solo le quedaban 5 días para saldar una deuda importante y le sugirieron, sin ningún tipo de tacto, vender pertenencias de la mansión. Arcus estaba visiblemente presionado y en silencio. Lloyd, que había estado escuchando desde afuera, sonrió con malicia. «Qué buen momento para aparecer», pensó, listo para hacer su entrada dramática. En ese instante, el sistema le notificó que había ganado 36 puntos de relación, justo después de que la impresión favorable de Abiel hacia él aumentara. Intrigado, Lloyd se preguntó para qué servirían. El sistema, por fin, le explicó que podía usarlos para mejorar sus talentos y habilidades. De repente, una luz lo envolvió. El sistema detectó una avalancha de conocimientos: mecánica de suelos, hidráulica, diseño estructural, saneamiento, diseño de estructuras de acero y hormigón y hasta programas avanzados de diseño. Estaba activando sus habilidades de ingeniero civil, pero el sistema, con un toque de descaro, se atrevió a decirle: «Sos más inteligente de lo que pareces». Lloyd, indignado, respondió: «¿Tenés que decir eso? Soy un estudiante becado con excelentes notas». El sistema le mostró entonces un menú con habilidades a adquirir, como medición básica y diseño básico. Pero Lloyd no entendía por qué, si ya tenía ese conocimiento. Becado con excelentes notas.
El sistema le mostró entonces un menú con habilidades a adquirir, como medición básica y diseño básico. Pero Lloyd no entendía por qué, si ya tenía ese conocimiento. Con los 36 puntos de relación que había acumulado, podía activar las dos. Al seleccionar medición básica, una descarga de energía lo envolvió, llenándolo de una información abrumadora que lo hizo gritar. Cuando pasó el torbellino, Lloyd descubrió que ahora podía medir cualquier cosa con una precisión asombrosa, casi como si tuviera un GPS incorporado en sus ojos. Acto seguido, activó diseño básico, y una imagen tridimensional de una casa se proyectó frente a él. Esto sí que iba a facilitarle el trabajo, sobre todo después de los apuros que había pasado dibujando a mano. Aunque sus nuevas habilidades le hacían el trabajo más fácil, Lloyd se puso a pensar si Abiel solo podría cubrir la mano de obra necesaria para futuros proyectos. En ese momento, se le cruzó por la cabeza la idea de la maquinaria pesada de su vida anterior, y deseó tener cómo invocarla. Para su sorpresa, el sistema le respondió de inmediato: «Oh, es posible invocar». Lloyd se quedó boquiabierto. El sistema le presentó una nueva opción, un sorteo aleatorio de especies fantásticas por 50 puntos de relación. Decepcionado, Lloyd se dio cuenta de que solo le quedaba un punto. Pero la idea ya estaba plantada en su cabeza. Si estas especies fantásticas eran tan fuertes como las máquinas de su mundo, iba a necesitar muchos puntos de relación. Eso significaba que tenía que ganarse el favor de los personajes importantes, y rápido. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, los prestamistas Meatloaf y Shiloh seguían acorralando a Arcus Frontera. Meatloaf golpeó la mesa y con una sonrisa cínica le dijo al varón que si no tenía cómo pagar, él le daría una idea. Con una propuesta repulsiva, sugirió que obtuviera el dinero de una manera despreciable, incluso con la venta de miembros de su propia casa. Arcus se horrorizó y le reprochó la falta de respeto. En ese instante, Lloyd apareció por detrás y empujó a Meatloaf, interrumpiendo la conversación. El prestamista, confundido, le preguntó quién era. Al reconocerlo como el hijo problemático, Meatloaf se indignó y le preguntó por qué se metía en asuntos de adultos. Sin darle importancia, Lloyd exigió ver la carta de invitación de los prestamistas, dejándolos desconcertados. Con aplomo, Lloyd citó la Ley Noble del Reino, artículo 3, sección 6. Todo noble en el reino tiene derecho a proteger sus derechos e intereses. Entrar a la mansión de un noble sin invitación se considerará allanamiento. Los prestamistas se burlaron, diciendo que nunca habían oído hablar de tal ley. Lloyd, con una sonrisa desafiante, les preguntó si no la conocían y los invitó a revisarla juntos. Acto seguido gritó: «Abiel». Enseguida, Abiel apareció, impecable y listo para la acción. Lloyd, sin dudarlo, lanzó una orden que helaría la sangre de cualquiera: que le cortaran un brazo al intruso. Los prestamistas, Meatloaf y Shiloh, no podían creer lo que escuchaban. Gritaban si Lloyd se había vuelto loco, amenazando con llevarlo a la corte. Pero Lloyd estaba en su salsa. Desenvainó su espada con una confianza que los dejó helados y les recordó que él mismo les había propuesto revisar la ley juntos. Que el tribunal decidiera de qué lado estaba la razón. En medio de todo el caos, Arcus, el padre de Lloyd, no podía creer lo que veía. Estaba furioso, regañando a su hijo por empeorar la situación. Pero Lloyd, con una calma sorprendente, no respondió con palabras, sino con hechos. Dejó caer una pesada bolsa de dinero sobre la mesa, un adelanto considerable que había conseguido para ese mes. Arcus, confundido, lo acusó de extorsionar a la gente. Fue entonces cuando Javier intervino. Con una seriedad inquebrantable, le aseguró a Arcus que él mismo se encargaría de que Lloyd cumpliera su promesa al pueblo. Esta declaración, inesperada y firme, logró calmar un poco a Arcus, que parecía empezar a confiar en el leal compañero de su hijo. Una vez que Javier terminó de hablar y los prestamistas se quedaron sin argumentos frente a la actitud inquebrantable de Lloyd, este y su fiel compañero se dispusieron a retirarse de la habitación. Afuera, aún perplejo, le preguntó a Lloyd cómo sabía sobre esa ley tan particular, pensando que su joven maestro era, bueno, menos informado.
Lloyd, con una sonrisa cómplice, reveló la verdad. La había sacado de una novela. Recordó cómo el personaje de Javier en esa historia había usado exactamente ese artículo 3, sección 6 de la Ley Noble del Reino, que protegía los derechos e intereses de los nobles para tomar medidas drásticas. Javier, en el relato, había terminado con los usureros que pretendían profanar tumbas de nobles y fue absuelto en el juicio. Claramente, conocer los detalles de la trama era una ventaja increíble en su nueva vida. Y como si el sistema estuviera confirmando su brillante jugada, Lloyd recibió la notificación que esperaba. La impresión de su padre, el Barón Frontera, había mejorado en más 6 puntos. Y no solo eso, había ganado 60 puntos de relación por mejorar su vínculo con un personaje clave, sumando un total de 61 RP. Su plan estaba funcionando a la perfección. Lloyd no podía ocultar su sonrisa. Todo marchaba tal como lo había planeado. Con 61 puntos de relación en su bolsillo, era hora de la parte divertida, invocar a una de esas especies fantásticas de las que tanto había leído. Esperó a que la noche cayera, se escabulló a un campo abierto cerca de la mansión y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo viera. La discreción era clave para lo que estaba por hacer. Cuando confirmó que estaba solo, Lloyd abrió la interfaz del sistema. Allí estaba la opción Sorteo aleatorio de especies fantásticas, por 50 puntos de relación. No lo dudó. Presionó el botón de iniciar con una mezcla de emoción y nerviosismo. Una luz brillante lo envolvió, y en el aire empezaron a girar engranajes mágicos, emitiendo un resplandor verde. Era como magia de verdad. Lloyd estaba fascinado, la boca abierta por el asombro. Pero la maravilla duró poco. A medida que el conjuro se condensaba, lo que iba a aparecer parecía cada vez más pequeño. ¿Tan chiquito va a ser?, se preguntó, mientras la luz se convertía en una cosita que emitía unos ruiditos extraños. Y de repente, frente a él, con un suave ¡pua!, apareció una especie de hámster rechoncho el regordete. Lloyd lo miró y aunque la criatura acababa de llegar, supo que algo andaba mal. La criatura aterrizó con un thud al lado de su bota. El pobre hámster, que segundos antes sonreía, bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Su expresión pasó del asombro a la pura decepción. «¿Qué es esto? Es un fracaso», dijo, con un suspiro de resignación. Y empezó a emitir ruiditos como si protestara. «¿Cómo? ¿No sos un fracaso? ¿Sabes hacer muchas cosas?», le preguntó Lloyd, incrédulo. El bicho siguió haciendo sus ruiditos, intentando convencerlo. «¿Cómo qué? ¿Disparar bellotas? No necesito algo así», le respondió Lloyd. «Bueno, entonces mostrame algo que puedas hacer». El hámster, con la esperanza de impresionarlo, empezó a masticar algo que había encontrado en el suelo. Con un ¡pue!, el animalito escupió una bola de saliva y tierra. «¡Ah, qué asco!», exclamó Lloyd, confirmando sus sospechas. No era exactamente la especie fantástica que esperaba para solucionar sus problemas. Pero, como ingeniero precavido que era, Lloyd se puso a leer el manual. Pepodón, el hámster gigante, descubriendo que alimentarlo con semillas de girasol de 2 colores podía alterar su tamaño. Una semilla roja lo haría crecer inmensamente y una azul lo volvería a su tamaño original, aunque aparentemente el set de ambas costaba otro punto de relación. Con un poco más de esperanza, Lloyd decide probar las semillas, preguntándose si Pepodón podría crecer hasta el tamaño de un humano y ser útil para cavar. Le da la semilla roja al hámster y este la devora felizmente. De repente, Pepodón empieza a crecer a una velocidad alarmante y Lloyd sale volando por los aires. Aterrizando de golpe, Lloyd se levanta aturdido y mira hacia arriba, encontrándose con un hámster gigante de al menos 10 metros de altura, mirándolo con una expresión arrogante. El sistema le notifica que Pepodón tiene una habilidad de excavación nivel 1 y el hámster gigante, sin perder tiempo, comienza a cavar un enorme agujero en la tierra. Pero el sistema no paró ahí. Enseguida le avisó a Lloyd que Pepodón también tenía la habilidad de endurecimiento de suelo nivel 1 y bolsa cachetera nivel 1. Y Pepodón no tardó en mostrar de qué era capaz. Con sus cachetes inflados, escupió una sustancia pegajosa que al caer al suelo se endureció al instante, creando una capa sólida.
Lloyd, aunque empapado con el material, no podía creer lo que veía. ¡Increíble!, exclamó, dándose cuenta de que este hámster gigante era la solución a todos los problemas de maquinaria pesada. Podría reemplazarla por completo. Claro, no podía simplemente aparecer con un hámster gigante de la nada. Eso levantaría sospechas. Así que Lloyd, con una sonrisa pícara y Pepodong acurrucado en su hombro, pensó: voy a llevar un libro de invocaciones y decir que soy un invocador genio. ¿Por qué soy tan inteligente? Me vuelvo loco conmigo mismo. Su siguiente objetivo estaba claro: resolver el problema de la mano de obra para construcciones a gran escala. Fue entonces cuando Lloyd se dedicó a su pueblo, la Baronía Frontera, donde se encontró con el ejército local, 30 hombres que no se veían muy motivados para el trabajo. Él intentó enseñarles disciplina, gritándoles que la seguridad era lo primero. Pero los soldados apenas respondían, como si les pagaran por no hacer nada. Lloyd se aguantó la risa, preguntándose por qué no los habían despedido ya, aunque al menos eran mano de obra gratuita. Con su experiencia de su vida pasada, Lloyd les explicó que el verdadero trabajo de un militar era operar y hacer tareas, no solo entrenar. Después señaló una enorme pila de tierra. «Esta tierra la saqué yo solito, trabajando toda la noche», les dijo. Pero claro, en realidad había sido Pepodong quien la había excavado en apenas 30 minutos. Finalmente, Lloyd les enunció su primera misión importante para levantar el pueblo: el proyecto de calefacción para las casas. Y para empezar, la tarea de ellos era mover toda esa tierra al sitio de construcción. Las caras de los soldados se transformaron en un poema de desgano, justo como Lloyd esperaba. Pero no fue el único que apareció en escena. Mientras Lloyd les daba instrucciones, escuchó una voz detrás suyo: «Joven amo Lloyd». Se giró y vio a Neumann, el caballero mayor de la Baronía Frontera. Lloyd sonrió, había previsto que aparecería. Sabía que en la novela original, Neumann era uno de los 3 caballeros del señorío y que, por sus propias deudas, sería el primero en traicionar al barón vendiendo información a los estafadores. Por eso, cuando Neumann se acercó, quejándose de que el ejército estaba haciendo trabajo manual para Lloyd, y le preguntó si no le daba vergüenza usar la milicia para fines personales, Lloyd se hizo el ofendido. Sabía que Neumann lo estaba provocando, pero él tenía permiso del barón. Así que, con una sonrisa, Lloyd le dijo a Neumann que estaba en lo correcto, pero que se iba a llevar un golpe. Neumann, indignado, creyó que Lloyd era un tonto. Pero Lloyd, sin decir más, levantó su bala y le tiró un montón de tierra en la cara. Los soldados miraban sorprendidos mientras Neumann se limpiaba el barro, furioso. «Escoria, ¿cómo te atreves a manchar el honor de un caballero? Sos el hijo inútil de un varón en la quiebra», le gritó. Lloyd, haciéndose el sordo, se inclinó y con una sonrisa desafiante le preguntó si quería quitarse las insignias y pelear. Neumann, cayendo en la provocación, aceptó el duelo, insultando a Lloyd. Un mes después, Abiel, con una mezcla de preocupación y exasperación, le preguntó a Lloyd si realmente confiaba en ganar el duelo contra Neumann. Lloyd, que estaba tirado en su cama, se rió con sarcasmo. «Pero claro que no, estás loco. Es un experto con la espada y yo soy un don nadie. ¿Cómo me preguntas eso?», respondió, señalando la obviedad de su situación. Abiel, casi desenvainando su espada de la frustración, no entendía qué estaba tramando. ¿Lloyd quería volver a ser el problema de siempre? No, no podía ser. Recordó cómo Lloyd había manipulado al barón para conseguir su permiso, y luego había designado a otro caballero como supervisor para controlar la construcción. Estaba claro que Lloyd tenía un plan, pero desafiar a Neumann sin confianza en el duelo seguía siendo un misterio para él. Mientras tanto, Neumann hervía de rabia, deseando con toda su alma cortar en pedazos al insolente Lloyd. Pero Lloyd, ajeno a esa ira, o quizás usándola a su favor, ya tenía otra idea en mente. Se acercó al caballero Xavier, el encargado de supervisar las obras, y sin rodeos le pidió que le enseñara esgrima. Xavier, con una expresión de desdén, se negó rotundamente. «No quiero», le dijo, explicando que su deber era vigilarlo y que un canalla como Lloyd aprendiendo a usar una espada sería demasiado peligroso. Lloyd, indignado por el insulto, no se amilanó.
En lugar de discutir, Lloyd le lanzó una propuesta inesperada. «Si me enseñas a usar la espada, te curo el insomnio». Xavier se quedó helado. ¿Cómo sabía eso? Lloyd sonrió, revelando que su conocimiento venía de un lugar que el caballero de un pueblo remoto no podría entender: un libro. Le explicó a Xavier que su insomnio no era una debilidad, sino un efecto secundario de sus nervios demasiado afilados, una condición conocida como el síndrome del maestro de espada, que lo mantenía en un estado de alerta constante, impidiéndole descansar. Xavier, que había intentado de todo, desde terapias hasta hierbas medicinales, finalmente aceptó la oferta, aunque con mucho escepticismo. Lloyd, por su parte, tenía un método infalible. No se trataba de magia, sino de la más aburrida de las técnicas. Y, para sorpresa de Xavier, funcionó. Cayó dormido como un tronco. Lloyd, con una sonrisa triunfal, pensó que había ganado. Leerle fragmentos de un denso libro de ingeniería civil lleno de cálculos y fórmulas sobre concreto reforzado. «Ahora todas tus habilidades con la espada serán mías», exclamó, convencido de que su genio le daría una victoria fácil. Pero a la mañana siguiente, Xavier, ahora completamente descansado y con la energía renovada, tenía otras ideas. Con una expresión fresca y un brillo en los ojos, le ordenó a un sorprendido Lloyd: «Date 50 vueltas, ahora». El camino para obtener las habilidades de un maestro de la espada no iba a ser tan sencillo como Lloyd había imaginado. Lloyd, para sorpresa de Xavier, empezó a correr sin quejarse. El caballero, con las manos detrás de la espalda, lo miraba ir y venir por el campo de entrenamiento, casi como si estuviera decepcionado de que no hubiera resistencia. Pero la calma de Lloyd no duró mucho. Mientras seguía trotando, no pudo evitar soltar su frustración. «¡Ah! ¡Odio esto! ¡Enséñame habilidades de verdad ya!». Luego, con una sonrisa burlona, le lanzó un dardo a Xavier. «No te lo esperabas, ¿eh? Pensaste que no lo iba a lograr y que iba a empezar a gritar, ¿verdad? Y después me ibas a decir que no tengo talento y me ibas a ignorar». Xavier, atónito, tragó saliva. Le había dado justo en el blanco. Lloyd, con una risa estridente, siguió corriendo gritando que llegaría hasta el final. De repente, una ventana del sistema apareció ante Lloyd. «La habilidad pasiva, ser feo, ha subido a nivel 4», decía. «Cualquiera que te vea pensaría que sos un tonto y le darían ganas de golpearte». Lloyd, indignado, gritó al sistema que no tenía tal habilidad. Aunque seguía con su actitud, el cansancio empezó a hacer mella. Jadeando, Lloyd admitió que sí, estaba agotado. Pero en su mente, la situación actual era poca cosa comparada con su vida anterior en Corea. Recordó los días en su pequeño cuarto, cargando ladrillos por escaleras infinitas hasta un cuarto piso, o descargando camiones llenos de cajas toda la noche solo para poder comer. «Aguantá, Kim Soo-ho, va a mejorar», se decía a sí mismo en esos momentos de oscuridad. Mientras una luz brillante, casi mística, le hablaba a su espíritu, diciéndole que era calificado, que solo un poco más de esfuerzo. Con esa memoria como combustible, Lloyd, aunque sudando y con el cuerpo dolorido, sonrió. Comparado con todo ese dolor y desesperación, esto no es nada, pensó, mientras seguía corriendo bajo la luz de la luna, ante la mirada observadora de Xavier, que quizás empezaba a ver algo más en el excéntrico joven. Mientras Lloyd se forzaba hasta el límite, Xavier, impresionado por su tenacidad, finalmente accedió a enseñarle su técnica de espada. Aunque el sistema de Lloyd registraba una pequeña mejora en la relación con el caballero, también le recordaba su peculiar habilidad pasiva, ser feo, que seguía afectando la percepción general de él, aunque sumaba puntos de relación por el esfuerzo. Lejos de la zona de entrenamiento, en la mansión frontera, el padre de Lloyd, Arcus, estaba furioso. Había creído que Lloyd por fin estaba madurando, pero la noticia del duelo con Nouman lo hizo dudar. A pesar de su enojo, le pidió a Nouman que no fuera demasiado duro con su hijo, que solo quería que entrara en razón. Pero Nouman tenía otros planes. Con una sonrisa retorcida,
El caballero mayor imaginaba cómo aprovecharía el duelo para no solo humillar a Lloyd, sino también para deshacerse de él y de sus padres, para luego huir y empezar de cero en un lugar mejor. El duelo, para Nauman, era la excusa perfecta. Y así, un mes después, llegó el día del esperado duelo. La gente se agolpaba curiosa, mientras Arcus y Marbella, los padres de Lloyd, observaban con preocupación desde su palco. Nauman, imponente con su espada, le preguntó a Lloyd si estaba listo. La respuesta de Lloyd sorprendió a todos. En lugar de una espada, sostenía una pala de hierro. La multitud murmuraba, sin entender por qué Lloyd, el futuro señor, se presentaba a un duelo con una simple herramienta de excavación. Nauman, por su parte, no podía ocultar su rabia. Arcus y Marbella, avergonzados, seguían pensando que su hijo estaba haciendo una broma de mal gusto. Pero Abiel, y sobre todo Xavier, veían algo distinto. Xavier, que había sido testigo del incansable entrenamiento de Lloyd, de cómo dividía su tiempo entre ejercicios físicos agotadores, las obras de Londol y las prácticas de esgrima hasta caer rendido, sabía que esto no era un juego. La pala no era una broma, era una declaración. Lloyd Frontera iba completamente en serio. Finalmente, el tan esperado duelo entre Lloyd Frontera y el caballero Nauman arrancó. Nauman se preparó con su espada, esperando la burla de siempre, pero Lloyd lo sorprendió al empuñar su pala con una sonrisa. Al ver su postura poco ortodoxa, Nauman se lanzó a atacar, preguntándole si se estaba burlando de él. Pero Lloyd, lejos de amedrentarse, bloqueó el golpe con la misma pala que había usado para cavar kilómetros de tierra. Y no solo bloqueó, sino que contraatacó con una fuerza y precisión inesperadas. Xavier, quien había sido su maestro, no pudo evitar sorprenderse. No era un ataque al azar. La forma en que Lloyd movía esa pala era una técnica especializada, refinada, como si su esgrima hubiera evolucionado por años. Lloyd lo miró con una sonrisa, casi burlona, y soltó: «¿Qué te extraña? Cualquiera en mi tierra puede hacer esto», mientras su mente recordaba los entrenamientos militares de combate cuerpo a cuerpo, la técnica de carga de bayoneta, perfectamente adaptable a su arma de construcción. Lloyd no solo usaba la pala para atacar, sino también para defenderse, como un escudo improvisado, y hasta para tomar impulso, desafiando a Nauman a que siguiera intentándolo. La sorpresa en el rostro del caballero era evidente. «¿Es que está jugando?», pensó Xavier, confundido por la mezcla de seriedad y locura de Lloyd. El autoproclamado ingeniero reveló sus 3 armas secretas. Primero, la pala misma, que se había convertido en una extensión de su cuerpo. Segundo, la técnica básica de espada que Xavier le había enseñado, adaptada para su herramienta de jardinería. Y tercero, una habilidad que acababa de desbloquear gracias al sistema: sincronización con herramienta, excavación nivel 1, que lo unía a la pala en cuerpo y espíritu. Nauman no podía creer lo que veía. ¿Cómo un noble holgazán como Lloyd se había vuelto tan fuerte? Mientras tanto, sus acciones ya estaban dando frutos. La impresión de Xavier hacia Lloyd subía, y sus propios padres, el barón Arcus y la baronesa Marbella, que observaban el duelo, veían por primera vez la verdadera seriedad de su hijo, lo que mejoraba drásticamente la percepción que tenían de él. Con 97 puntos de reputación acumulados por todo su esfuerzo, Lloyd tuvo una nueva oportunidad para fortalecerse. El sistema le preguntaba si quería aprender la habilidad extra excavación. Y así, mientras Lloyd ya probaba su flamante nueva habilidad con la pala, el duelo contra Nauman seguía su curso. Nauman, furioso y confiado en su superioridad, no se iba a contener. Decidió que era hora de usar su carta fuerte, activando su corazón de maná, una técnica avanzada que lo envolvía en energía y aumentaba brutalmente su fuerza y velocidad. Xavier, desde la barrera, vio el brillo de maná y pensó para sí mismo que era imposible que Lloyd, un muchacho que había pasado 10 años sin un talento claro, pudiera hacerle frente a un ataque así. Desarrollar un corazón de maná lleva al menos 5 años para una persona normal, cavilaba Xavier. Bloquear esto es impensable, en general.
Pero Lloyd, lejos de amedrentarse, observaba cada movimiento de Newman. Sabía que se venía lo serio. Cuando Newman se abalanzó con un golpe de espada que parecía querer partir la tierra, Lloyd no dudó. Con un movimiento inesperado, interpuso su pala, bloqueando el impacto con una fuerza sorprendente. La colisión resonó, sacudiendo el aire. Los padres de Lloyd, Arcus y Marbella, que hasta hace un momento estaban con el corazón en la boca por la ferocidad del ataque, se quedaron boquiabiertos. Newman, por su parte, no podía creer lo que veía. Su ataque más potente había sido detenido por una simple pala. ¡Qué idiota!, bramó, redoblando su ataque, jurando que le destrozaría la pala y la cabeza. Sin embargo, algo extraño empezó a pasar. Después de cada bloqueo de Lloyd, Newman sentía cómo su fuerza se desvanecía. Sus piernas flaqueaban. ¿Qué pasa? Siento que toda mi energía se está yendo al suelo, se preguntó, sorprendido y asustado. Lloyd, con una sonrisa que no le cabía en la cara, reveló su siguiente truco. Esta es la cuarta habilidad que preparé para vos. Lo que estaba usando era una versión adaptada de la legendaria técnica central de Asgrahan, la misma que hizo a Xavier el espadachín más fuerte de la novela. Pero Lloyd no la usaba con una espada, sino con su pala. Canalizando maná a través de ella, no solo bloqueaba los golpes de Newman, sino que absorbía su energía. ¡Ah! ¿Mi maná fue absorbido?, gritó Newman completamente desorientado y debilitado. Lloyd aprovechó el momento y con un golpe final certero de su pala, lo tumbó. La batalla había terminado, y el cielo azul, testigo del asombroso duelo, vio una pequeña criatura blanca y redonda caer suavemente, como si todo hubiera sido parte de un plan maestro de Lloyd. Todos los presentes, desde los nobles hasta el público, se quedaron con la boca abierta, sin poder creer lo que acababan de ver. ¿De verdad el joven maestro Lloyd, ese que solo generaba problemas, había ganado? El anuncio oficial de la victoria de Lloyd Frontera retumbó en el aire, pero la incredulidad era palpable. En el suelo, Newman no podía asimilar la derrota. ¿Cómo pude perder contra esa basura?, se quejó, sintiéndose humillado. Pero Lloyd, lejos de mostrar compasión, se paró sobre él y lo miró con una sonrisa desafiante. «Así es como te gané», dijo, y con la pala en alto anunció. Llegó la hora del tan esperado castigo. La gente empezó a gritar, incluyendo a Abiel, que intentaba detenerlo. «Lloyd, ¿qué haces? El duelo ya terminó». Pero Lloyd no escuchaba razones. Con una furia contenida, empezó a golpear a Newman con la pala, mientras los gritos de la gente se mezclaban con los sonidos de los golpes. 2 guardias tuvieron que intervenir, agarrándolo por la fuerza para alejarlo del cuerpo de Newman. Lloyd se soltó un momento, solo para ir por otro golpe, pero los guardias lograron controlarlo. Xavier, sin embargo, observaba con una atención especial. Se dio cuenta de algo curioso. A pesar de la aparente brutalidad, Lloyd no estaba golpeando a Newman en lugares donde pudiera causarle daño serio. Era como si cada golpe estuviera calculado, como si Lloyd supiera exactamente lo que hacía y por qué. Tiene una calma, como si ya esperara todo esto, como si ya supiera todo lo que pasaría, pensó Xavier, cada vez más impresionado. Y justo ahí la escena se desdibujó. Volvimos al pasado, 15 días antes del duelo, donde Lloyd se encontraba con Xavier mirándolo con una seriedad inquebrantable. «Ahora, enséñame la técnica mental Asgrahan», le exigió. Xavier, completamente desorientado, le preguntó cómo sabía sobre esa técnica secreta e incompleta. Lloyd, con una sonrisa que ya nos resultaba familiar, le dijo que la había escuchado en sus sueños, cuando lo había ayudado con su insomnio. Xavier no sabía si creerle o no, pero Lloyd insistió. «Si logro completarla, ¿me la enseñás?». Su confianza era inquebrantable. Entonces, Lloyd le explicó a Xavier cómo su corazón de maná, en vez de absorber el maná de alrededor, lo repelía. Le dio instrucciones precisas para separar ese maná externo del propio, como si fuera un motor auxiliar. Un motor al lado del principal, pero trabajando de forma independiente. Xavier, aunque no entendía del todo el término motor, captó la idea, asombrado de que algo así fuera posible.
Siguiendo las instrucciones de Lloyd, Xavier logró perfeccionar la técnica mental Ashran y crear hasta 3 círculos de maná. El respeto de Xavier por Lloyd no paraba de crecer. Volviendo al presente, Lloyd seguía con lo suyo, dándole golpes calculados a Newman con la pala, mientras Abiel y otros intentaban detenerlo. Arcus, el padre de Lloyd, estaba fuera de sí, gritándole que parara, que no podía manchar la reputación de un caballero de esa forma. Pero Lloyd, sudando, lo miró con una expresión seria. ¿La reputación de un caballero?, preguntó, y con un gesto le indicó a su padre que mirara debajo del mantel de la mesa. Arcus, intrigado, levantó la tela y se encontró con un puñado de cartas selladas. Su sorpresa fue mayúscula. «¿Qué es esto?», dijo, tomando una de ellas. Lloyd no esperó a que su padre respondiera. Con una sonrisa, le explicó que esas cartas eran de un tal Tordes, el que había causado problemas en la propiedad del barón, y estaban dirigidas al mismísimo Neumann. El contenido era explosivo. Detalles sobre la situación de la finca, los gustos y disgustos del barón, e incluso instrucciones para falsificar documentos de propiedad. Neumann, todavía en el suelo, se quedó pálido. ¿Cómo había encontrado Lloyd esas cartas que él había escondido dentro de las paredes? Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, Lloyd pensó para sí mismo que Xavier las había encontrado en la novela original. Pero no, la verdad era más simple y más suya. Se las había pedido a Podong la noche anterior. La pequeña criatura, muy eficiente, las había recuperado sin problemas. Arcus, sin poder creer lo que veía, observó la pila de documentos. Lloyd, mientras tanto, analizaba la situación. Neumann era de esos que en el libro describían como un hombre amable. Pero para Lloyd había una diferencia abismal entre un líder amable y uno bueno. Si a la gente le preocupaba qué hacer con Neumann, él tenía una sugerencia. Propuso varias opciones, incluyendo una que hablaba de dejar caer una rata feroz sobre la cabeza de Neumann, o degradarlo a soldado raso para que expiara sus pecados. La gente alrededor se quedó algo confundida con lo de la rata, pero Arcus, con su mente de padre y líder, interpretó la idea de Lloyd como una decisión sabia y generosa, que le daría a Neumann una oportunidad de arrepentirse, con una advertencia clara para el futuro. Todos asintieron, convencidos de que era lo mejor. Arcus le preguntó a Neumann si tenía alguna objeción. Derrotado y humillado, el caballero apenas pudo balbucear que no tenía ninguna, agradeciendo la clemencia. Pero Lloyd, con una mirada enigmática, pensó, ¿clemencia? Para él, perdonar a los que hacían daño no los llevaba a arrepentirse, todo lo contrario. Gente como Neumann, si se les daba una oportunidad, solo se volverían más manipuladores y aprovecharían la amabilidad. Y en efecto, Neumann, con los ojos inyectados en sangre, juró en silencio vengarse de Lloyd y del barón. Lloyd sonrió. Esa sonrisa que era más una advertencia que otra cosa. «Qué pena que sea tu última sonrisa», le dijo, mientras Neumann lo miraba con pánico, sin entender lo que pasaba. Sin decir más, Lloyd sacó una semilla roja y se la ofreció a un pequeño Pipodon que apareció a su lado. La diminuta criatura aceptó la ofrenda bajo la mirada atónita de Neumann. Y al instante, el pequeño hámster se lanzó hacia el cielo a una velocidad asombrosa. Lloyd pensaba, la mejor forma de pedir perdón es no pedir nada. Mientras el diminuto Pipodon se transformaba, se lo había comido de un bocado y empezó a crecer hasta alcanzar un tamaño monstruoso. La rata feroz de la que Lloyd había hablado no era una metáfora. La multitud, incluyendo Arcus, Marbella y Xavier, observó con la boca abierta y los ojos desorbitados cómo el diminuto Pipodong se transformaba en una bestia gigante, listo para ejecutar el verdadero castigo de Lloyd. Pero Pipodong, en lugar de atacar a Neumann, aterrizó sobre él como un meteorito. Lo bueno para Neumann es que el golpe lo mandó a volar lejos, muy lejos. Mientras tanto, Lloyd, con una sonrisa de satisfacción, anunció que con esto se solucionaba el problema de ese podrido de la finca.
Acto seguido, y con una vista panorámica de la zona, vemos cómo Pipodong empieza a aplanar todo a su paso. Abiel, confundido, le pregunta a Lloyd qué está haciendo Pipodong, y Lloyd le responde con una sonrisa de oreja a oreja que está preparando el camino. Resulta que la tímida unidad de ingeniería, inspirada por Pipodong, también se había puesto a trabajar duro. Lloyd explica que, al igual que en la antigua Roma con la Vía Apia, ellos construirán un camino que partirá desde la mansión del barón hasta la colina del este. Abiel no entiende nada, pero Lloyd simplemente le dice que observe en silencio, porque con esto la popularidad de la finca se disparará. Pero no todos compartían el entusiasmo de Lloyd. Abiel, sorprendido por su drástico cambio, no pudo evitar preguntar de dónde había sacado tantas habilidades. Cómo había inventado un sistema de calefacción que nadie conocía y, de repente, invocado a una criatura mágica. ¿Acaso era realmente el joven maestro Lloyd? La duda flotaba en el aire, e incluso el sistema de Lloyd le advirtió que Xavier, el caballero, también desconfiaba de su identidad. Lloyd sabía que era cuestión de tiempo para que alguien sospechara de su verdadera naturaleza. Por un momento, imaginó a Xavier desenvainando la espada, una reacción que no le extrañaría de su parte. Pero tranquilo, Lloyd ya tenía un as bajo la manga. Con su habilidad especial, persistencia, le contestó Abiel con la cara de «Yo no fui». ¿Estudié a escondidas? ¿O es que acaso no tengo derecho a volverme un genio de la noche a la mañana? Abiel, sin inmutarse, le recordó que el viejo Lloyd solo sabía beber. Lloyd, rápido de reflejos, le retrucó que no lo seguía las 24 horas y que sí, antes era un desastre, pero que nadie sabía lo que había estado haciendo. Cuando Abiel insistió en que la invocación y el manejo del maná eran cosas de magos con décadas de experiencia, Lloyd simplemente se encogió de hombros. Si vos podés ser un genio, ¿por qué yo no? ¿Y qué si de repente me convierto en un genio invocador? Ante semejante argumento, Abiel se quedó sin palabras. Aprovechando el silencio, Lloyd activó su habilidad especial, conversación rápida, y dijo que se iba, que tenía cosas importantes que hacer. Debe haber entendido, pensó para sí mismo mientras se alejaba. Antes de irse, le pidió al caballero Bayern que se encargara de los preparativos, y Abiel se sumó a regañadientes, argumentando que era su deber observar al joven maestro. Lloyd asintió, obvio, y cuando Abiel preguntó a dónde iban, la respuesta fue simple: a algún lugar lejano, a cobrar cuentas pendientes. Así se encaminaron hacia la lejana Rudeña Estate, un pequeño pueblo en medio de las montañas. Llegaron a una posada donde un tal Thordes, un estafador de bienes raíces, estaba furioso. Había perdido una fortuna y golpeaba la mesa maldiciendo, prometiendo vengarse de los que lo habían dejado en la ruina. Su escolta, un hombre corpulento, lo miraba con desdén. «Así no es el juego. Si no me pagás, me voy», dijo sin rodeos. Thordes, desesperado, le suplicó que se quedara, ofreciéndole más dinero, pero el escolta fue claro. Si no recibía su pago a tiempo, se iría. El estafador se llevó las manos a la cabeza, pensando en volver a engañar a la gente y esconderse, cuando de repente una voz interrumpió sus pensamientos. «Ah, ¿estás hablando de mí?» Lloyd había llegado. Lloyd irrumpió en la habitación con una patada que abrió la puerta de par en par. La entrada dramática dejó a Thordes y a su compañero congelados. El estafador, sorprendido, apenas pudo preguntar qué le pasaba. Pero Lloyd, con una sonrisa confiada, le aclaró que no lo conocía. Lloyd Frontera se presentó, esperando ver cómo reaccionaba al escuchar su nombre. El impacto fue instantáneo. La cara de Thordes y la de su socio se descompusieron en una mezcla de miedo y sorpresa. El socio, más asustado, le preguntó a Thordes si debían huir o atacar, pero el estafador no dudó. Agarró a su propio compañero, usándolo casi como escudo, y con una ráfaga de magia oscura lo sometió antes de saltar por la ventana, desapareciendo en la noche. Desapareciendo en la noche. Pero Lloyd ya había anticipado ese movimiento. En el callejón, esperando, estaba Abiel con la espada desenvainada, bloqueando la huida. «Entregá al que llevás y andate», le advirtió Abiel. «Si te negás, te vamos a considerar cómplice». El joven maestro Lloyd
Había predicho que intentarían escapar por la ventana del callejón. Thordes no podía creer la previsión de Lloyd. Furioso por la interrupción, lo maldijo en voz baja. «Mocoso», dijo Thordes, y se preparó para atacar, invocando su magia oscura, mientras la energía lo rodeaba. ¿Sabes usar la espada? Aquí es donde la historia toma un giro interesante, porque lo que estaba por pasar es muy diferente a lo que sucedió en la novela original. En esa versión, Xavier, quien buscaba vengarse del varón que perdió, se enfrentaba al guardaespaldas de Thordes, un mago oscuro. Ese Xavier luchó con todas sus fuerzas, pero se vio superado por la magia de gravedad del enemigo. Lloyd, con su sonrisa habitual, remarcaba que esa era solo la versión del libro. En la novela, la pelea era intensa. El mago oscuro de Thordes lanzaba ataques de gravedad que ponían a Xavier contra las cuerdas, dejándolo en una situación crítica, al borde de la muerte. Era una lucha desigual, y el mago, con una sonrisa de victoria, proclamaba: «¡Morí!». Xavier, herido, apenas podía mantenerse en pie. Pero, y aquí la narración del pasado nos hace un guiño, en la novela, Xavier era solo un experto espadachín más, sin el dominio que ahora tenía gracias a Lloyd. Pero la historia que nos ocupa es otra. Ahora, un Thordes furioso se topaba con un Xavier completamente distinto. No solo un maestro espadachín, sino un hechicero con la capacidad de controlar hasta 3 círculos de maná. Xavier lanzó su espada con una fuerza que desdibujaba el aire, dejando a Thordes con la boca abierta. El villano, desesperado, usó su magia oscura, una especie de control de gravedad que incluso desconcertó a Xavier por un instante. Mientras Thordes seguía haciendo de las suyas, su socio, el cómplice del fraude, intentó huir o fue usado como escudo por su jefe, sin importarle las promesas de su contrato. Pero Abiel, siempre un paso adelante, lo interceptó. Con la espada desenvainada, amenazó al estafador con cortarle la pierna para que se arrastrara hasta la corte por haber engañado a un noble. Xavier, viendo la sangre en sus ojos, estaba listo para la acción, pero Lloyd lo detuvo en seco. El joven frontera no quería que se excedieran. Después de todo, la justicia a veces necesitaba otro tipo de mano, lo que, por un momento, dejó a Xavier pensando si su señor se había vuelto blando. ¡Uf! ¡Qué capitulazo nos acaba de dejar sin aliento! Así como el guerrero desenvainó su espada para bloquear la huida, ustedes desenvainen su pulgar y bloqueen ese botón de like con toda la fuerza. Y si aún no lo hacen, suscríbanse para no perderse nada. Dejen en los comentarios qué manhwa quieren que sea la próxima víctima de nuestro análisis. ¡Nos vemos, cracks!